El cuervo y la zorra. Érase en cierta ocasión un cuervo, el de más negro plumaje, que habitaba en el bosque y tenía cierta fama de vanidoso. Ante su vista veía a una ama de casa preparando la comida del día. ¡Un queso! Murmuró el cuervo y sintió que el pico se le hacía agua. El ama de casa colocó el plato con su contenido cerca de la abierta ventana. ¡Qué queso tan sabroso! Volvió a suspirar el cuervo, imaginando que se lo apropiaba. Voló el ladronzuelo hasta la ventana y, tomando el queso en el pico, se fue muy contento a saborearlo sobre las ramas de un árbol. Todo esto, lo que yo acabo de referirte, había sido visto por una astuta zorra y dijo: ¡Ay! Si yo pudiera a mi vez robar a ese ladrón. Se acercó y, con muy buenos modales, le dijo al cuervo: Buenos días, señor cuervo. Replicó la zorra, comenzando a adularle de esta manera: Vaya, está usted bien elegante con tan bello plumaje. El cuervo, que como ya sabemos era vanidoso, siguió callado, pero contento al escuchar tales elogios. Sí, es lo que siempre digo. No hay entre todas las aves quien tenga la gallardía y belleza del señor cuervo. Llevado de su vanidad, quiso cantar. Abrió su negro pico y comenzó a graznar, sin acordarse de que así dejaba caer el queso que más deseaba la astuta zorra. Se apresuró a coger entre sus dientes el suculento bocado, y entre bocado y bocado dijo burlonamente a la engañada ave: Señor bobo, ya que sin otro alimento que las adulaciones y lisonjas os habéis quedado tan hinchado y repleto, podéis ahora hacer la digestión de tanta adulación, en tanto que yo me encargo de digerir este queso. Nuestro cuervo hubo de comprender, aunque tarde, que nunca debió admitir aquellas falsas alabanzas. Desde entonces apreció en el justo punto su valía y ya nunca más se dejó seducir por elogios inmerecidos. Y el cuervo escarmentó de esta forma para siempre. Muffy era una gran cocinera. Preparaba unos pasteles de hormigas con miel de avispas que eran la locura de los animales de la selva. Pero cada vez que terminaba uno, Raposín se las arreglaba para comérselo. Un día Muffy decidió darle una buena lección a Raposín. Preparó una torta deliciosa y le puso una vela hermosa y colorida. Veremos si a este truán le quedan ganas de seguir robando mis pasteles. Colocó la torta en un canasto y tomó el camino que llevaba al pueblo. Iba muerta de risa, pero trataba de disimularlo para que nadie se diera cuenta. Raposín la esperaba escondida. Esa torta será mía. Esa torta será mía. Se repetía como un loco. Y cuando le llegó el delicioso olor, sintió que la nariz se le encalambraba, que la cola se le encrespaba y que una tropa de 100 pies le andaba por la panza. No pudo resistir la tentación. Salió corriendo de su escondite y le quitó el canasto a Muffy. Ella parecía sorprendida, pero no hizo nada por evitar el robo. Quien ríe de último ríe mejor, se decía complacida. Cuando Raposín vio la vela, pensó:
en lo divertido que sería celebrar su cumpleaños. Trazó entonces un plan perfecto. Bueno, primer paso, encender la vela. Segundo paso, cantar el Happy Birthday. Tercer paso, zamparme la torta. ¡Qué inteligente era! Y la torta le explotó en el hocico. Lo elevó 1 metro del suelo, le hizo crujir los huesos y le chamuscó 93 pelos y medio. Muffy lo había engañado. La vela era un poderoso petardo. Muffy salió entre sus matorrales. El estómago le dolía de tanto reír. Raposini, con la cola gacha y el pelo pegoteado de torta, prometió que nunca más volvería a robar. El elefante blanco. En aquella manada de elefantes reinaba la felicidad y la armonía. Cierto día, sin embargo, algo vino a turbar esa paz. Un matrimonio joven, integrante de la manada, había tenido un elefantito. Este presentaba un horrible defecto. Según el gusto de los elefantes normales, era albino, o sea, de color blanco. Sin pérdida de tiempo, el jefe de la manada decretó la muerte del recién nacido. Era necesario mantener la pureza de la raza. Los padres del elefantito protestaron desesperados ante esta medida. Todo era inútil. El criterio del jefe no cambió. El padre del elefantito, ofuscado, recogió su trompa y, lanzando un estentorio barrito, arremetió sobre el anciano jefe. Este, que no estaba en condiciones de aceptar el desafío, anuló su sentencia y el elefantito blanco pudo crecer y vivir. Sin embargo, era tratado como un ser contaminado y despreciado. En particular, el hijo del jefe, que tenía su misma edad, se complacía en humillarlo y hacerle sufrir. Un día, el hijo del jefe salió a pasear sin que nadie lo supiera y, sin darse cuenta, resbaló cayendo a un hueco. Allí pasó la noche. Al día siguiente, el jefe de la manada dio la orden de encontrar a su hijo. Todos salieron a buscarlo, incluyendo al elefantito blanco. No pasó mucho tiempo cuando el elefantito blanco lo encontró y, tirándole una rama, ayudó a salir del hueco al pequeño elefante del hijo del jefe. Contentos regresaron a la manada y, por su noble acto de valentía y amistad, el elefantito blanco fue aceptado y amado por todos. El ciervo engreído. Érase una vez un ciervo muy engreído. Cuando se detuvo a beber en un arroyuelo, se contemplaba en el espejo de sus aguas. ¡Qué hermoso soy!, se decía. No hay nadie en el bosque con unos cuernos tan bellos. Como todos los ciervos, tenía las piernas largas, ligeras, pero él solía decir que prefería romperse una pierna antes de privarse de un solo vástago de su magnífica cornamenta. Pobre ciervo, cuán equivocado estaba. Un día, mientras pastaba tranquilamente, escuchó un disparo en la lejanía y ladridos de perros, sus enemigos. Sintió terror al saber que los perros son enemigos acérrimos de los ciervos y difícilmente podría escapar de su persecución si habían olfateado ya su olor.
Tenía que escapar de inmediato y aprisa. De repente, sus cuernos se engancharon en una de las ramas más bajas. Intentó soltarse sacudiendo su cabeza, pero sus cuernos fueron aprisionados firmemente en la rama. Los perros estaban ahora muy cerca. Antes de que llegara a su fin, el ciervo aún tuvo tiempo para pensar. ¿Qué error cometí al pensar que mis cuernos eran lo más hermoso de mi físico, cuando en realidad lo más preciado eran mis piernas que me hubiesen salvado, no mi cornamenta que me traicionó? Y así terminó la vida de nuestro engreído ciervo. La nutria, en un caudaloso río de la selva, iba a celebrarse un concurso de habilidad. Aunque muchas eran las nutrias que participaban, nadie dudaba que sería la ganadora nutria. Esta, como es frecuente, tenía los humos subidos y se creía una diosa del Olímpico. A cada paso recibía alabanzas y regalos. Ya estaba acostumbrada, pero su vanidad no dejaba de crecer. Por supuesto, se inscribió para el concurso y se entrenó a conciencia, pues aunque se sabía segura triunfadora, no quería descuidarse. El día del concurso, Nutria amaneció muy acatarrada y su madre no le permitió salir de casa. Su salud era más importante que el concurso, pero el disgusto de Nutria fue enorme. No podría ganar esta vez. Llegó la noche. Seguramente el concurso ya se había celebrado. Aún estaba rabiosa. En esto llegaron a la puerta de su casa. Eran una de sus amigas que había vencido en el concurso y venía a ofrecerle la copa. Toma, Le dijo esta. la copa te pertenece, Nutria, pues tú habrías ganado de haber podido participar. Nutria se negó. Comprendió que aunque era hábil, su amiga era mejor ganadora. Y descubrió que tenía grandes y muy buenas amigas. Cuando Nutria se recuperó, fue con sus amigas al río caudaloso. Se bañaron y jugaron muy felices. Miau, Miau y Conejín iban charlando muy animadamente aquella mañana. La gatita tenía un partido de tenis y su amigo la iba a animar. Tina, su contrincante, era una de las mejores tenistas del pueblo. Al llegar la hora, y como buenas deportistas, se saludaron y se desearon muy buena suerte. Empezó el partido. Miau tenía mucha fuerza y las pelotas que arrojaban volaban como balas. Cuando le tocó el turno a Miau, lanzó la pelota al aire y le dio con toda su fuerza. La pobre Tina no vio la pelota, que con tanta mala suerte le fue a dar directamente al ojo, haciéndola caer al suelo. Tina se enfadó muchísimo. ¡Qué tonta eres! Juegas con brusquedad y no lo tienes en cuenta. No me extraña que nadie quiera jugar contigo. Miau se enojó tanto que Conejín la tuvo que calmar. No se peleen. Ella no tenía por qué decirte esas cosas. Pero también has de tener en cuenta que tú tienes mucha fuerza. De acuerdo. Replicó Miau. Nadie quiere jugar conmigo y no es culpa mía. Pero a mí me gusta el tenis. Por lo tanto, jugaré yo sola. Y dicho esto, se marchó decididamente. Pobre Miau. Conejín la siguió
Pero ¿cuál sería su sorpresa al ver a su amiga jugando? Y su adversario era una pared. Mejor así. Dijo Miau. Por muchos pelotazos que le dé, nunca se quejará. Y así terminaron el partido. Cada una se fue a su casa, olvidando lo ocurrido. Alí Baba y los 40 ladrones. En otro tiempo vivía en Bagdad un pobre leñador llamado Alí Baba. Un día, mientras regresaban caminando de su trabajo en el bosque, oyó el griterío de un grupo de hombres que se acercaban. Temiendo que fuesen ladrones, se subió enseguida en un árbol para esconderse de ellos. Al mirar hacia abajo, contó 40. En efecto, se trataban de los 40 ladrones. De pronto, estos bandidos se detuvieron ante una gran roca. Su jefe, un hombre alto, de barba rojiza, dio unos pasos adelante y gritó: ¡Ábrete, Sésamo! De pronto, sucedió algo extraordinario. Se abrió una enorme puerta en la roca y todos los ladrones entraron por ella. Alí Baba quedó pasmado. Poco después volvieron a salir con las alforjas vacías. El jefe gritó: ¡Ciérrate, Sésamo! Y la puerta de la roca volvió a cerrarse. Cuando se hubieron marchado todos, Alí Baba bajó del árbol y se dirigió hacia la roca. Ya ante ella gritó: ¡Ábrete, Sésamo! La cruzó y se encontró en una enorme cueva llena hasta el techo de tesoros. Alí Baba se llenó los bolsillos a reventar y se apresuró a salir. ¡Ciérrate, Sésamo! Ordenó y la puerta se cerró tras él. Cuando llegó a Bagdad, vendió las joyas y se compró una hermosa casa y una esclava llamada Morgiana. Los ladrones advirtieron que alguien había estado en ella y que se había llevado parte de su tesoro. El jefe de los ladrones estaba tan furioso que mandó a sus hombres a la ciudad con el encargo de descubrir quién era el culpable. Muy pronto, uno de ellos volvió con la información de que un tal Alí Baba, que antes era un pobre leñador, se había vuelto rico de golpe. Ese tiene que ser. Plan que consistía en comprar 20 mulas y 40 tinajas. En una de las 40 tinajas habría aceite, pero en cada una de las otras se escondería un ladrón. El jefe se haría pasar por un comerciante de aceite y de este modo conseguiría que todos sus hombres entraran en el patio de la casa de Alí Baba. Esperad dentro de vuestras tinajas hasta que yo eche un puñado de guijarros en el patio. Será la señal de ataque, dijo el jefe de la banda. Al día siguiente, el jefe de los ladrones llamó a la puerta de la casa de Alí Baba y le abrió Morgiana y los dejó pasar. Entrad, amigos, le dijo Alí Baba y los invitó a cenar. Mientras cenaban, se apagó una de las lámparas de aceite y Alí Baba mandó a Morgiana que le pusiera aceite. Al darse cuenta de que no quedaba ni una gota en la casa, pensó que podía tomar un poco del que llevaba el comerciante. Provista de una jarra, se dirigió hacia la primera de las 40 tinajas. Al hacerlo, su pie dio con una piedrecita que fue a chocar con la tinaja. Inmediatamente,
una voz se escuchó. ¿Ya es la hora, jefe? Morgiana comprendió al momento que algo malo se tramaba contra Alí Baba. Imitando la voz gruñona del jefe de la banda, dijo: Espera, todavía no. Entonces fue lanzando una piedrecita a cada tinaja y cada vez que la correspondiente voz preguntaba si ya era la hora, ella le respondía que todavía no. Cuando llegó a la última tinaja, la encontró llena de aceite. Llenó el jarro y entró en la casa. Echó el necesario en la lámpara y la encendió. Después puso en el fuego el resto del aceite y cuando vio que hervía, lo llevó con la jarra al patio y lo virtió en alguna de las tinajas. Repitió la operación varias veces hasta haber rociado con aceite hirviendo a cada uno de los ladrones y haber acabado con todos ellos. Tan pronto como hubo oscurecido y Alí Baba se hubo retirado a dormir, el jefe de los ladrones se asomó a la ventana y echó un puñado de guijarros al patio. Nadie se movió. Furioso, echó algunos más, pero fue inútil. Bajó al patio y al ver que todos sus hombres habían muerto, salió corriendo y desapareció entre las sombras, aullando de rabia, con el resultado de que jamás nadie lo volvió a ver. Alí Baba conservó solo para él el secreto de la cueva del tesoro, pero dio a Morgiana la mitad de su fortuna y le concedió la libertad. El resto del dinero lo dedicó a socorrer a los pobres de Bagdad. La lechuza y las palomas. Lechucilla vivía descontenta consigo misma. No lo pasaba muy bien y soñaba con una existencia más cómoda y feliz. Llegaron a sus oídos rumores interesantes. En cierto palomar cercano, las palomas inquilinas vivían a cuerpo de rey, comían más de lo que necesitaban y no tenían que trabajar como ellas en su refugio. Voy a hacerme pasar por una de estas palomas. Me pintaré de blanco y haré las mismas cosas que ellas hacen. No se darán cuenta que soy una intrusa. Se acabó la vida gris y miserable que he llevado hasta ahora, pensó Lechucilla con gran convicción. Todo salió como había planeado. Las palomas eran dispersadas y no repararon en su nueva compañera. Pasó el tiempo y Lechucilla se fue confiando. En un momento dado, gritó a su manera y las palomas se dieron cuenta de la superchería. Echaron del palomar a Lechucilla con pocos miramientos. Vencida y desmoralizada, Lechucilla regresó a su refugio habitual, pero sus compañeras de antaño, al verla pintada de blanco, no la reconocieron y la echaron de allí a picotazos. Lechucilla quedó desamparada y sin lugar donde poder meterse, así que voló muy lejos. Y vino la lluvia y pasaron varios días. La lluvia le quitó la pintura y un día en un estanque se miró y se dio cuenta que ya no tenía la pintura. Entonces decidió regresar y sus amigas, al reconocerla, se pusieron muy felices. Lechucilla comprendió que el mejor lugar y las mejores amigas las encontraba ahí, en ese lugar de donde un día voló. El flautista de Hamelin. Érase una vez un país muy feliz, hasta que un día apareció una plaga de ratas que invadieron todo. Los reyes estaban desesperados. La reina no podía dormir porque encontraba ratones hasta en su cama. El rey anunció
que daría un saco lleno de oro a quien terminara con la plaga de ratas. Un muchacho que tenía una flauta mágica empezó a tocar y a caminar alejándose del pueblo. Al escuchar la música encantada, todos los ratones lo siguieron. Cuando no quedaba ni un solo ratón, el muchacho fue donde el rey para cobrar su recompensa. Pero el rey le dijo que no iba a darle un saco de oro solo porque sabía tocar la flauta. El pequeño flautista se enojó mucho porque lo habían engañado. Tomó su flauta, tocó una melodía hermosísima y todos los niños del pueblo se fueron tras él. Días después, el rey y la reina estaban desesperados y la gente del pueblo estaba furiosa con el rey porque no le había pagado al flautista. Por su culpa se habían quedado sin niños. El rey se arrepintió y prometió pagar el saco de oro si volvían los niños. El flautista tocó su flauta y los niños aparecieron corriendo. ¡Qué alegría tuvieron los padres al ver a sus hijos! El flautista recibió el saco de oro y se marchó del pueblo. Y la gente de Hamelin quedó muy contenta porque no tenían ratas y tenían niños. El rey aprendió que cuando se promete una cosa hay que cumplirla. Robbie. Robbie era un perrito muy simpático al que le gustaba pasear por el bosque. Cada mañana se levantaba temprano para ir a la escuela. Aquella mañana, su amigo el osito le propuso madrugar y pasar antes por el bosque que estaba repleto de suculentas fresas. Mientras Osito buscaba fresas, Robbie se sintió atraído por un agradable olor que venía de entre unos matorrales. ¡Qué mala suerte! Aquello resultó ser un enjambre de abejas que, molestas, salieron tras nuestro amigo sacando sus aguijones. Por suerte, cerca de allí pasaba un riachuelo y sin pensarlo 2 veces, Robbie se tiró de cabeza al agua. Gracias a la protección del gorro, las abejas no habían picado a nuestro amigo. Sin aliento llegó Osito, que ayudó a su amigo a salir de allí. Como era ya muy tarde, se dirigieron a toda prisa hacia el camino. Era un día muy soleado y Robbie llegó a la escuela con la ropa seca. Y mira qué casualidad, aquel día la lección del profesor era sobre las abejas. ¿Cómo se rieron cuando Robbie les contó su experiencia? Y colorín colorado, este bello cuento ha terminado. El lobito guardián. Lobito había sido nombrado guarda del bosque. Este cargo venía a colmar todos sus sueños. Prometió hacer su trabajo lo mejor posible y ello le hizo esmerarse demasiado. Creyó que el bosque estaba para ser contemplado. Por eso disparaba su escopeta contra cualquier animalito que pretendía comer los frutos que pendían de los árboles. Mal asunto. Conejos y ardillas tuvieron que reunirse para ver qué podían hacer. Era preciso quitar la escopeta al lobito, pues a este se le había subido el cargo a la cabeza. Así lo hicieron. Mientras Lobito dormía, a la sombra de un árbol, se apoderaron de la escopeta. Desde entonces todos los animales pudieron comer. Lobito reflexionó y comprendió que los frutos del bosque crecían para sostener la vida de los habitantes del bosque y no para servir de adorno. Prometió dejar que cada cual
hiciese su propia vida, y entonces se le devolvió la escopeta. Lobito pudo al fin realizar bien su trabajo en beneficio del bosque y de los demás. El soldadito de plomo. De un viejo cucharón de plomo salieron 25 soldaditos iguales, derechitos con el fusil al hombro, la chaqueta roja y el pantalón azul. Pero si alguien se fijaba un poco, notaba que había uno diferente de los demás. Le faltaba una pierna. Lo habían echado de último en el molde, pero en la fábrica no se dieron cuenta. Y tal como quedó, lo colocaron en la caja con los demás. En la misma mesa, donde hacían sus filas y sus paradas los soldaditos, habían otros juguetes, pero el más bonito de todos era un precioso castillo de cartón. Y lo que más llamaba la atención en el castillo era una linda bailarina que estaba siempre asomada a la puerta. La bailarina era una muñequita de papel tan linda que el soldadito se enamoró de ella. Ella también miraba mucho al soldadito cojo. ¿Le tendría lástima? No era lástima. Los demás juguetes también lo notaron. A la bailarina también le gusta el soldadito, decían en baja voz. Y todos se alegraron mucho, menos un muñeco feo y envidioso. Un antipático payaso de sorpresa. Una noche, cuando todo estaba tranquilo en la casa y el reloj empezó a dar las 12 campanadas, se abrió la caja, salió el payaso, empujó al soldadito y lo tiró por la ventana. El soldadito quedó cabeza abajo, clavado en el asfalto por la bayoneta. Y así pasó toda la mañana sin que nadie bajara a buscarlo. Por la tarde, el cielo se nubló, cayó la lluvia y el agua corrió por la calle con tal fuerza que arrastró al soldadito hasta la acera donde jugaban los niños. ¡Ey! ¡Miren un soldadito de plomo! ¡Vamos a enseñarlo a navegar! Hicieron un barquito de papel y montaron en él al soldadito. El soldadito nunca se había embarcado, pero era un valiente. Al poco rato, el agua empezó a formar remolinos. Creo que me voy a marear, pensó el soldadito. De repente, el barco se coló por una alcantarilla. ¿A dónde iré?, se dijo el soldadito. La corriente cada vez era más rápida. Arrastraba el barquito hasta un lugar donde había un ruido terrible. La alcantarilla iba llegando al mar. Sonó el agua al caer sobre las olas frías. Y con el choque, el barco se rompió y el soldadito solo dijo en un suspiro: me ahogo, me ahogo. Adiós para siempre, mi linda bailarina. Pero en ese momento, un pez abrió la boca y se lo tragó, pero se consolaba pensando que así se había salvado de morir ahogado. Allí pasó mucho tiempo. Un día sintió que el pez daba grandes saltos y se retorcía. Luego quedó todo quieto. Después sintió un ruido como de algo que se rajaba y vio la luz y oyó un grito. ¡Ah! ¡Un soldado de plomo! Habían pescado al pez. Lo habían vendido y ahora una cocinera lo abría con su cuchillo para limpiarlo. La cocinera cogió al soldadito y lo llevó al cuarto de los niños. Miren qué encontré dentro del pescado. El soldadito cojo. ¿Cómo habrá podido ir hasta el mar? Y los niños se pusieron a hablar del valiente soldadito. Sin embargo, el soldadito no estaba orgulloso. Solo pensaba en la linda bailarina. Y cuando los niños lo pusieron en la mesa frente a ella, no le dijo nada, ni ella tampoco habló. Pero por su mirada supo el soldadito que lo había estado esperando. Esa noche, todos los juguetes llegaron a saludar al soldadito y se habló de la boda. El odioso muñeco de sorpresa salió de su escondite, dio un empujón al soldadito y lo arrojó a las llamas de la chimenea.
¡Qué calor había allí! Los colorines del uniforme del soldadito empezaron a chorrear. Su cuerpo empezó a derretirse por él. Sin dar un solo grito, seguía derecho con el fusil al hombro, mirando siempre a la bailarina. Entonces sucedió una cosa que nadie esperaba. El aire sopló dentro del cuarto y la muñeca de papel salió volando hasta caer en la chimenea, como si se hubiera tirado al fuego para morir con el soldadito. ¡Qué final tan triste para un cuento tan lindo, ¿verdad? Sin embargo, me ha dicho alguien que lo sabe muy bien que las cosas pasaron de otra manera, pero yo sé muy bien que quien abrió la puerta fue la mamá de los niños, que venía a recoger las cosas que habían quedado tiradas en el cuarto de jugar, que la señora no tuvo miedo para salvar del fuego a los pobres muñequitos que se quemaban. Yo no puedo decir quién me lo contó, pero yo sé muy bien que el día siguiente, un tío de los niños, que era un hombre bueno y un gran pintor, arregló los muñequitos chamuscados, sacó su caja de 200 colores y le pintó al soldadito un uniforme nuevo de general y a su novia un traje como el de una reina. La cabra y la mula. En un corral vivía una cabra y una mula. La primera sentía envidia de la segunda. Por estar mejor atendida que ella, se propuso librarse de la mula, al menos por algún tiempo. Con tal motivo, le dijo: Amiga mula, tu vida es un tormento. ¿Qué pasas trabajando las 24 horas al día? ¿Qué ganas con ello? Apenas un poco de pienso y un cubo de agua sucia. Yo, en tu lugar, fingiría hallarme enferma para que el amo me metiese en el foso. Allí podrás reposar durante una buena temporada. La mula, ingenua y bondadosa, se dejó convencer por la cabra. Fingió una indisposición y su amo la metió en el foso, preparado para la recuperación de los animales enfermos. Entretanto, la cabra se quedó sola. La región estaba asolada por lobos hambrientos. Uno de ellos acostumbraba a merodear por el corral. Siempre había visto juntas a la cabra y a la mula. Por ello nunca se había atrevido a atacarlas. En esta ocasión, sin embargo, encontró a la cabra sola y aprovechó bien su oportunidad. Se lanzó sobre la cabra y ella echó a correr gritando: ¡Auxilio! ¡Auxilio! La mula alcanzó a escuchar y salió a salvar a su amiga cabra. Desde ese momento, la cabra se arrepintió, comprendió que había actuado mal. Le confesó a la mula su comportamiento y le pidió perdón. La cabra sintió que nunca se había dado cuenta que la mula era su mejor amiga. El gato y el pintor. Érase una vez un gato ya viejo que se había quedado solo al morir su dueño. Una noche, en que se sentía especialmente hambriento, caminaba al azar bajo la lluvia por una callejuela. En el último piso de una casa, en la que aún no había intentado buscar comida, parpadeaba una lucecilla. Dio varias vueltas a la casa antes de descubrir una gatera en la puerta detrás. Cruzó el redondo agujero y subió por la oscura escalera hasta llegar al último rellano. Vio allí una puerta abierta y oyó una voz que decía: ¿Quién hay? El gato entró lentamente en la habitación y se detuvo ante el joven
que vivía en ella. Perdona que entre en tu casa de esta manera, Dijo el gato. pero me siento tan hambriento y estoy tan mojado que creo que no tardaría en morirme si alguien no se apiada de mí. Hace días que no como y al ver la luz pensé en entrar. Muy bien, te daré de comer. Respondió el joven. Pero como puedes ver, no soy rico. No esperes pues gran cosa. Soy un pintor que ha de luchar mucho para seguir adelante. Y ya se sabe, a los pintores nunca les sobra el dinero. El gato se acercó a la estufa de petróleo. Su calor lo reanimó. Recorrió con la mirada el descuidado estudio. Las paredes estaban cubiertas de cuadros. Todo estaba lleno de cuadros, pinceles y tubos de pintura. Al gato le pareció un palacio después de las angustiosas noches pasadas a la intemperie. Todo lo que puedo darte es un poco de pan y algo de leche. Lo guardaba para mi desayuno de mañana, pero veo que tú lo necesitas más que yo, dijo el pintor. Al oír mencionar la leche, el gato empezó a ronronear. No tardó en vaciar el tazón que el joven le puso delante. Luego se sentó lamiéndose los bigotes. El pintor dijo: También puedes aprovechar el calor de mi estufa, quedándote aquí esta noche. Está consumiendo lo que me queda de petróleo. Cuando se termine, nos helaremos juntos. Se me ha acabado el dinero. Hace semanas que no vendo un cuadro. Si mañana no vendo uno en el mercado de los domingos, estaremos en el mismo barco. Un barco a punto de naufragar. Al siguiente día llovió sin parar desde la mañana hasta la noche. Fue muy poca gente al mercado y el pintor no vendió ningún cuadro. Ya lo ves, dijo al regresar. Ni un céntimo, ni una gota de petróleo para la estufa y 2 bocas que alimenta. Uno de nosotros tendrá que irse. No te desanimes, dijo el gato. No, nos vamos a morir de hambre, ya lo verás. El gato se puso cómodo y pronto se durmió con un sonoro ronroneo. Soñó que el pintor había vendido un cuadro y en sueños gritó: ¡Ya está! ¡Ahí va uno! El pintor lo oyó y se preguntó qué significarían aquellas palabras. El próximo domingo fue muy frío. Poco antes del mediodía, el pintor volvió contento y silbando. Llevaba una bolsa de comestibles y petróleo para la estufa. ¿Lo ves? Te dije que no te desanimaras, dijo el gato. Hoy has vendido un cuadro. El domingo que viene puedes vender más. Se puso cómodo junto a la estufa y se durmió. Soñó que el pintor vendía 10 cuadros. ¡Ya está! ¡Ahí van 10! Gritó en sueños. El pintor volvió a oírlo, pero siguió sin comprender el sentido de aquellas palabras. El próximo domingo, el anterior a Navidad, a pesar de ser un día gris y de haber navegado sin cesar, el pintor regresó a casa cantando de felicidad. He vendido 10 cuadros, mínimo 10, exclamó el joven. Mira lo que he comprado para nuestra Navidad. Desenvolvió un paquete y puso sobre la mesa un pequeño árbol de Navidad. Después sacó de su cesto, una por una, las deliciosas cosas de comer que llevaba, incluidas 10 latas de comida para gato de diferentes sabores, una por cada cuadro que había vendido. Bueno, y ahora, querido amiguito, un regalito especial para ti, dijo el pintor sacando del bolsillo un collar rojo con una campanita. ¿Querrás llevarlo y quedarte aquí conmigo para siempre?, preguntó el niño. Creo que sí, dijo el gato. Nuestras vidas han mejorado desde que nos encontramos. Tú pintarás y yo te haré compañía aquí, al lado de tu estufa. Anda, vamos, adornemos el árbol de Navidad, pero por favor, encárgate tú de las ramas altas. Soy demasiado viejo para trepar en esas alturas. El dinosaurio. Pino era un dinosaurio alegre y juguetón. Se había ganado a pulso el cariño de sus familiares y vecinos. Se pasaba el día cantando, bailando y no paraba de hacer cabriolas y dar saltos.
Amaba la naturaleza y siempre tenía cuidado de no hacer daño ni a un simple mosquito, pese a su enorme tamaño. Un día, sin embargo, pisó una hermosa florecilla y ésta no tardó en morir. Una profunda tristeza se apoderó del dinosaurio. No le consolaba la idea de que el accidente había sido fortuito. Él no había pisado a la flor intencionalmente. Pasaron muchos días y Dino se mostraba cada vez más deprimido e inconsolable. Sus vecinos, apenados al verle así, decidieron buscar alguna solución. Por más que se estrujaban la cabeza, no conseguían acomodar con ella. Por fin, a un saltamontes se le ocurrió una solución muy razonable. Si Dino tiene tanto miedo de aplastar a las flores y a los pequeños animales, que salte de ahora en adelante en puntillas. Así no podrá hacer daño a nadie, dijo con gesto de alivio. A todos los animales del sector les pareció muy bien la sugerencia del saltamontes, incluido a Dino, quien desde entonces saltó y bailó siempre en puntillas. Su tristeza se evaporó y volvió a ser él muy feliz y amable como siempre. El tigre burlado. 3 cervatillos descansaban sobre la hierba un día a las orillas de un río muy caudaloso. De repente se echó sobre ellos Don Tigre, el cazador más despiadado de la selva. Grande fue el susto de los 3 cervatillos al sentirse amenazados por el poderoso tigre. Este, satisfecho y confiado, se tomó las cosas con calma. En vez de desplazar a los cervatillos sin más ni más, comentó: ¡Qué buen aspecto tenéis! ¿Sabéis, amiguitos? Voy a darme un señor banquete a costa vuestra. ¿Ah, sí? Me parece muy bien, Don Tigre. Pero, ya que vamos a morir, y como última gracia, quisiéramos disfrutar de vuestra fabulosa aptitud para el salto. Según hemos oído, sois capaz de dar saltos de 10 metros. ¿Eso es cierto?, dijo el más pequeño e inteligente de los cervatillos. ¿Que sí es cierto? Ahora veréis. Observad este madero que flota sobre el agua. Está a unos 10 metros de la orilla, más o menos. Iré y volveré en 2 saltos seguiditos, uno después del otro. Y después, ¡os comeré! En efecto, era capaz de saltar 10 metros, 11 y hasta 12. Como en esta ocasión, lo malo para él fue que la corriente se hacía más y más rápida a cada instante. Y cuando intentó el salto de regreso a la orilla, no pudo evitar caer al agua. El río entonces se lo llevó. ¡Qué pena! No creo que supiese nadar. En cambio, los 3 cervatillos se llevaron una gran alegría al ver que Don Tigre desaparecía bajo las aguas. Pero, de repente, volvió a salir y gritaba que lo ayudaran, que lo auxiliaran. Los cervatillos se conmovieron y salieron en busca de ayuda, logrando así que Don Tigre se salvara. El tigre, una vez ya en tierra firme, no dijo nada, solo se miraban, mientras que del peluche de Don Tigre deslizaban miles de gotas de agua. No
se escucharon voces, solo un silencio y un gran sentimiento de arrepentimiento y perdón. Pulgarcito. Un pobre leñador y su mujer estaban sentados junto al fuego una noche de invierno. Que solos estamos. Dijo el leñador. Cuánto siento no tener hijos. Qué silencio hay en nuestra casa, mientras que en otras todo es ruido y alegría. Sí, respondió la esposa. yo me daría por satisfecha aunque no tuviéramos más que uno. Aunque fuese pequeñito, como el dedo pulgar, estaría contenta. Agregó suspirando. Algún tiempo después, el deseo de la buena mujer se cumplió y les nació un niño sano y lindo, pero no más alto que el dedo pulgar. No por eso dejaremos de quererlo con todo nuestro corazón, dijeron los padres, y le llamaron Pulgarcito. Lo cuidaron mucho, lo alimentaron bien, pero Pulgarcito no crecía nada. Sin embargo, era ligero como un resorte. Tenía unos ojos brillantes y vivos. Le gustaba mucho ayudar a los demás. Un día, cuando se preparaba para ir a cortar leña al bosque, le dijo el padre: si alguien me ayudara el carro por la tarde, no tendría que volver a buscarlo. Papá, exclamó Pulgarcito, yo me encargaré de llevártelo. No tengas miedo. Estaré a tiempo para cargar la leña. El leñador se echó a reír. ¿Cómo vas a poder guiarlo si no alcanzas a la brida del caballo? No importa, papá. Si mamá lo puede enganchar, yo me sentaré en la oreja del caballo y lo guiaré. Bien, dijo el padre convencido. Probaremos por una vez. Y así fue. Por la tarde iba Pulgarcito muy orgulloso gritando: ¡Oh! ¡Arre, caballo! ¡Como el mejor de los carreteros! En esto pasaron dos desconocidos. Dijo uno de ellos: mira ese carro. Se oye una voz del carretero, pero no se ve a nadie. Parece cosa de magia. Dijo el otro: vamos a seguirlo y veremos a dónde va. Cuando llegó al bosque y vio a su padre, le gritó muy satisfecho: ¿ves, papá? Lo bien que lo he llevado. Bájame ahora. El padre bajó a Pulgarcito de la oreja del caballo y los dos desconocidos se quedaron asombrados. Uno de ellos le dijo al otro en baja voz: ese enanito podría hacernos ricos. Y si lo llevamos de pueblo en pueblo, la gente pagaría por verlo. Entonces se acercaron al leñador y le dijeron: véndenos ese chiquillo. Le irá bien con nosotros. No, respondió el padre indignado. Es hijo mío. No lo vendo por todo el oro que hay en la tierra. Al oír esto, Pulgarcito trepó por los pliegues de la ropa de su padre y le suplicó al oído: papá, véndeme a esos hombres. Quiero ver el mundo, pero te prometo que volveré. El leñador lo vendió entonces por una hermosa moneda de oro. Pulgarcito se fue con los dos desconocidos, pero al cabo de un largo tiempo, Pulgarcito escapó. Entonces salió corriendo y se metió en un caracol vacío y les gritó a los hombres que se cansaron de buscarlo por todas partes: ¡adiós, señores! Esto es para que aprendan que los hombres no se compran ni con dinero ni con nada. En el caracol se sentía Pulgarcito seguro de que nadie lo podría pisar en la oscuridad de la noche. Además, estaba casi tan cómodo como en su cama y ya empezaba a quedarse dormido cuando oyó pasos en el camino y una voz de hombre que le preguntaba a otro: ¿y cómo haremos para llevarnos el oro y la plata del cura sin que nos vean? ¡Yo te diré! Gritó Pulgarcito
y su voz salió gorda, como si el caracol fuera una trompeta. Como estatuas de piedra se quedaron los ladrones del susto y Pulgarcito, desde su escondite, gritó nuevamente. ¡Aquí estoy! ¡Junto al camino! ¡Dentro del caracol! Llévenme con ustedes y les ayudaré. Los ladrones al fin hallaron a Pulgarcito y al verlo le preguntaron muy divertidos. A ver, Comino, ¿cómo piensas ayudarnos? Puedo meterme entre los barrotes de la ventana y tirarles por allí lo que ustedes me digan. No es mala idea, dijeron los ladrones. Metieron a Pulgarcito en uno de los bolsillos y siguieron su camino hasta la casa del cura. Cuando llegaron y Pulgarcito se coló por la ventana, empezó a gritar con toda la fuerza de sus pulmones. ¿Qué cosa quieren de lo que hay aquí? ¿Lo tiro todo? ¿El dinero también? La criada del cura, que dormía en el cuarto del lado, se despertó con el ruido. Al oír esto, comprendió enseguida lo que pasaba. Salió a la puerta y los ladrones tuvieron que irse a la carrera con las manos vacías. Entretanto, Pulgarcito se había deslizado por los barrotes de la ventana hasta el establo y allí se quedó, pensando pasar la noche cómodo y seguro entre la hierba y la maloja. A la mañana siguiente, la criada fue a buscar la comida para la vaca y se llevó al pobre Pulgarcito dormido aún. Cuando se despertó, creyó que había caído en un molino, pero pronto comprendió que estaba en la boca de un animal y que tenía que andar con mucho cuidado para no morir aplastado entre las muelas. Al fin bajó a la panza de la vaca y pensó que estaba salvado, pero al ver que cada vez llegaba más hierba y el espacio se iba haciendo más estrecho, empezó a gritar. ¡No quiero más hierba! ¡No quiero más maloja! La criada del cura, que andaba por allí, salió gritando horrorizada. ¡Dios mío! ¡Señor cura! ¡La vaca está hablando! Muchacha, ¿qué? ¿Te has vuelto loca? Preguntó el cura. Pero fue también al establo y al oír los gritos de Pulgarcito, decidió que la vaca tenía el diablo en el cuerpo y que había que matarla. Así lo hicieron, y la tripa donde estaba Pulgarcito fue arrojada a la basura. El pobre trabajó sin descanso todo el día para poder salir. Y al llegar la noche ya tenía la cabeza afuera cuando un lobo hambriento pasó por allí y de un bocado se tragó la tripa entera. Pulgarcito no perdió el valor y desde el estómago del lobo gritó. ¡Querido lobo! Yo conozco un sitio donde hay buena comida. Y le dio la dirección de la casa de sus padres. El lobo, aconsejado por Pulgarcito, logró escurrirse en la cocina por un postiguito que había sobre el fogón y se dio un atracón tan grande que luego no podía pasar por donde había entrado. Aprovechándose de esto, Pulgarcito comenzó a gritar. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Estoy aquí! ¡De nuevo con ustedes, como lo prometí! Aquí estoy metido en la barriga de este lobo comilón. Los padres acorralaron al lobo, lo mataron y con mucho cuidado sacaron a Pulgarcito sano y salvo. Y desde entonces fueron felices, comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. El perrito constructor de cometas. Perrito era un artista haciendo cometas. En verdad, disfrutaba tanto con ellas. Su fama crecía sin cesar por toda la región y eran muchos los animales que se congregaban en la pista de despegue de cometas para presenciar las evoluciones de tan atractivos artefactos. Perrito construía cometas cada vez más grandes y veloces.
pero nunca se sentía satisfecho. Quería progresar a toda costa. Por fin se sintió un día preparado para acometer la fabricación de una cometa gigante. Compró los materiales apropiados y puso manos a la obra. Terminó su tarea pintando la cometa con bellos colores y dibujos. Ayudado por su amigo oso, arrastró la cometa hacia la pista de despegue. Supervisó los últimos detalles y se preparó para el momento cero. Entonces se levantó una brusca y poderosa ráfaga de aire y la cometa gigante se elevó y se elevó en el aire, arrastrando consigo a Perrito. Pronto se perdieron ambos entre las nubes. Se rumora que Perrito y su cometa siguen hoy en día dando vueltas y más vueltas alrededor del mundo. ¡Qué fantástico! El koala sucio. Todo es cuestión de costumbre, pero lavarse era algo superior a las fuerzas de aquel pequeño koala. El agua y el jabón le aterrorizaban y nadie podía convencerle de la necesidad de andar limpio por el mundo. Tanta era su suciedad que en casa y en el colegio todos le rechazaban con un gesto de asco. Koala despedía unos olores muy desagradables. Esa era la verdad. Desengañado de todo, el pequeño koala se subía a los árboles más altos, deseoso de encontrar un rincón tranquilo y pacífico. Ni por esas, de vez en cuando se encontraba en ellos con algún pájaro muy aseado que, horrorizado, solía arrojarle de sus dominios a picotazo limpio. La vida llegó a ser muy ingrata para Koala, quien al fin tuvo que enfrentarse con su problema. Vamos a ver, se dijo. ¿No es preferible pasar un mal rato por las mañanas y después poder disfrutar de una vida normal durante el resto del día a seguir en estas tristes condiciones? Koala llegó a la conclusión correcta y, armándose de valor, se metió en un baño lleno de agua y jabón. Bien limpio y perfumado, Koala asombró agradablemente a todo el mundo. Familiares, amigos y compañeros le recibieron en la comunidad con los brazos abiertos. Al cabo de muchas semanas, todos se pusieron muy felices porque Koala demostró que sí podía vivir limpio y mostró su amor por él mismo, su amor propio. El erizo generoso. Vivía en el bosque un erizo tan lleno de púas que ningún animal salvaje osaba atacarle. Iba tranquilamente de un lado para otro, importándole muy poco ver aparecer a la serpiente o al león. Nada podía contra él, porque sus terribles púas podían herir a cualquiera. Sus amigos le envidiaban porque ellos siempre tenían que huir al toparse con alguna fiera de cuidado. Sin embargo, Don Erizo era muy generoso. Se llevaba bien con todo el mundo y no le importaba lo más mínimo regalar sus púas a quien se las pidiese. La última púa que le quedaba se la dio al ratón. Esta la quería para usarla como espada contra un gato que le acosaba. En esto llegó la serpiente. Al ver al erizo, mondo y lirondo, se dispuso a comérselo. Este, tumbado panza arriba al sol, no se inmutó. Cada cual debe aceptar su destino con una sonrisa.
acostumbraba a decir a sus conocidos. Era bien consecuente con sus ideas. Cuando ya la serpiente se le acercaba, todos los animalitos que habían obtenido alguna púa del erizo se lanzaron sobre ella, armados con las mismas, y le dieron muerte al instante. El erizo agradeció a sus amigos el valiente gesto. ¡Qué lección tan maravillosa! Dio el arma que le servía como única defensa, porque él daba más importancia al amor y a la amistad que a la propia vida. Conviene que pensemos un poco en este cuento, amigos. El cerdito gordo. Cerca del bosque tenía su casa un cerdito. Era rollizo y muy apretado de carnes. Además, estaba tan sonrosadito. Sin embargo, nadie osaba atacarle, porque siempre iba acompañado de sus amiguitos. Un día se reunieron el lobo, el zorro, el jabalí y el oso, dispuestos a planear un ataque simultáneo contra el cerdito. Antes, el lobo se cuidó de decir a los amigos del cerdito que ese día no iría a clase porque tenía gripe. El cerdito solía esperar a sus amigos en el puente que daba entrada al pueblo. Después de mucho aguardar y viendo que nadie venía, el cerdito se marchó solo a la escuela. De improviso, fue atacado por las 4 fieras que se habían conjurado contra él y no pudo resistirse. Estas le metieron en un saco y se lo llevaron. Pronto empezaron las discusiones, porque el lobo se quería comer al cerdito crudo, mientras que el jabalí lo prefería asado. El oso se empeñaba en comérselo y el zorro no se decidía. De las palabras pasaron a los hechos. Las 4 fieras se enzarzaron en una terrible pelea. Aprovechando un leve respiro, el lobo, armado de un cuchillo, se abalanzó sobre el saco donde estaba el cerdito. Logró cortar las cuerdas liadas en torno a la entrada de este, y en ese preciso instante sus rivales se echaron sobre él. Nuestro cerdito pudo ver cómo el saco se había entreabierto. Sin dudar un momento, salió de este y echó a correr hacia el bosque. Las 4 fieras no lo vieron huir, y por querer cada cual salirse con la suya, todos se quedaron sin banquete. El cerdito estuvo pronto a salvo y muy feliz en casa.